Y jovencitos, a ver, eh, en este video vamos a explicar cómo ingreso al programa de Access y cómo creo una tabla, ¿de acuerdo? Para que puedan aprender, reforzar y sobre todo diseñar su base de datos. La forma directa, no te olvides, presiono la tecla Windows más R y la ventana ejecutar que se acaba de mostrar, le voy a escribir MS Access, ¿no? Observa que todo es junto, una sola palabra. Aceptar. Y vamos a ingresar al programa de Access. A tu izquierda siempre te va a mostrar todas las bases de datos que ya has creado, no te olvides. Pueden haber varias, como en mi caso puede estar en blanco. Y a tu derecha te va a mostrar, si quieres crear una base de datos en blanco, de escritorio, o una base de datos de aplicación web, ¿no? Que va a sincronizar con internet. Tú vas a seleccionar la primera, que es base de datos de escritorio. Le das doble clic y te pide el nombre del archivo. El nombre del archivo, Luis, lo que vas a hacer es, vas a asignarle el nombre de la base de datos. ¿De acuerdo? Porras, base de datos 1 y la base de datos que vamos a crear es videos, ¿no? Videos, ¿de acuerdo? Clic en el botón crear y vas a ingresar a la ventana del programa de Access, la ventana principal. Entonces, esta ventanita, a tu izquierda tienes todos los objetos. Recuerda que el primer objeto y más importante son las tablas, ¿de acuerdo? Entonces, los objetos son archivos especiales que la base de datos utiliza para poder guardar y ordenar la información. Entonces, por eso que me da, por ejemplo, tabla 1. Es lo primero que debemos crear. Yo no puedo crear ningún otro objeto si no creo las tablas. Entonces, cierro esta ventanita, ¿de acuerdo? A tu derecha, mira que tenemos una X. Cierro. Y vamos a crear una tabla en vista diseño. Es la forma correcta de definir toda la estructura completa de la tabla, como es el nombre de los campos, el tipo de dato y algunas propiedades. Entonces, para ello, le vas a dar un clic en la ficha crear, ¿de acuerdo? Ficha crear. Y ahora, clic en diseño de tabla. Un clic. Y observa que nos va a mostrar la siguiente ventana. Acá me va a pedir el nombre del campo. El campo es el nombre de la columna. El tipo de dato, descripción es opcional y en la parte inferior las propiedades. ¿De acuerdo? Las propiedades me permiten modificar algunas características especiales. Vamos a concentrar ahora simplemente en la creación de la tabla. Por ejemplo, vamos a crear la tabla películas, ¿de acuerdo? Si la base de datos es videos, lo más importante es las películas. Pues vamos a poner primero code película, el código de la película, el nombre, ¿no? Nombre de la película, el género, estamos definiendo las columnas, pero en una base de datos recuerda que se llama campos, ¿no? Género, el idioma, ¿no? Fecha de estreno. En la tabla recuerda que solo vamos a ingresar los campos que me van a permitir guardar los datos de la película, porque tenemos el código, el nombre, el género, el idioma, fecha de estreno. Podríamos poner de protagonista, ¿no? ¿De acuerdo? Protagonista. Creo que tenemos los campos básicos y principales, ¿de acuerdo? Bien. Y el tiempo, cuánto dura, ¿no? El tiempo de la película, cuánto dura la película, y de repente el formato, ¿no? ¿Qué formato de la película? Ahora, después de definir los campos, a la derecha dice tipo de dato. Recuerda que el tipo de dato es el valor real, si va a ser número, va a ser fecha. Eso me permite restringir y evitar ingresar valores incorrectos. ¿De acuerdo? Entonces, código, vamos a manejarlo texto. Nombre también es tipo texto porque comienza con una letra.
Género también es tipo texto porque comienza con letras. Idioma de igual manera. Fecha de estreno, sí, despliego las opciones y vamos a seleccionar fecha, hora, protagonistas, texto, tiempo de la película, cuánto dura, vamos a dejarlo en texto porque yo puedo escribir 2 horas, 3 horas, ¿no? Si solo lo definimos como número, no voy a poder ingresar ninguna letra, ¿de acuerdo? Formato también lo dejamos como texto porque formatos vamos a definir si es tipo un MPG, de repente un MP4, ¿no? Y es tipo texto. Entonces, después de definir el nombre de los campos, el tipo de datos, es importante definir la clave principal. Recuerda que la clave principal me permite definir como único los valores que se ingresan en ese campo. No se va a poder repetir. Entonces, para ello seleccionamos código de película y tenemos, mira la flechita, dice clave principal, ¿no? Un clic en la llavecita y observa que al costado del código ya tiene la llavecita. Eso hace que ese campo sea principal. Cierro la tabla. Mira que a tu derecha tienes una X, ¿no? Cerramos. Si desea guardar, sí. Bien, la tabla será películas. Y tenemos creada nuestra primera tablita. ¿De acuerdo? Pues el procedimiento para crear otras tablas es el mismo. Recuerda, ficha crear, diseño de tabla. ¿De acuerdo? Entonces, después de crear mi tablita, simplemente cierro Access y se queda guardada automáticamente, porque recuerda que lo primero que hemos definido al inicio es el nombre y la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, practica, espero te sirva.